Gracias, corazón. Y bueno, estamos con un gran amigo extraordinario, doctor Oriol. Y creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy, Pepe, hay que ponerle mucha atención, porque entre que son tabús y son cosas tan cotidianas y tan del día a día, que hay que desprendernos un poquito de esos miedos que tenemos, más los papás que le transmitimos a los hijos. ¿Cómo estás, Oriol? ¿Cómo estamos, corazón? Feliz de tenerte con nosotros. El gusto es mío. ¿Y cómo estamos, caballero? ¿Por qué? Porque sí vamos a hablar de un tema que es un poco engorroso, sobre todo para las familias más conservadoras. Y es importante, y van a ver al final, cuando toquemos algunas estadísticas, lo drástico de lo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar de que el niño es un ser sexual. Cualquier niño, sí, es un ser sexual. Eso no hay cómo borrarlo. Y lo otro, vamos a hablar un poquito de niña a mujer. Cómo ese periodo en que te transformas de pronto y dejas de ser niña para convertirte en un adolescente y ya formar parte de las estadísticas reproductivas, pues son temas de verdad un poco difíciles de manejar a veces por la familia, a tal extremo que te puedo decir que en el periodo de adolescencia, que es un periodo crítico para salir embarazado, es donde ocurre el número mayor de embarazos no deseados. Y en nuestro estado, en Quintana Roo, se ha incrementado en más del 247% en los últimos 5 años. Igual tenemos un número no privilegiado elevado de VIH-Sida. Y todo eso se da porque tenemos poca comunicación con nuestros hijos. No es la prohibición lo que decíamos, no, la falta de comunicación. Es falta de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tener relaciones sexuales, no hay quien te lo prohíba. Lo tienes decidido. Lo tienes decidido, y entonces cuando nosotros ya establecimos una previa conversación con nuestros hijos y le dimos todos los pros y los contras, pues lejos de fomentar la relación sexual, esa es la manera que en realidad la inhibimos. O sea, tú no puedes prohibir, no puedes hacer esto, es lo que primero haces. Eso está demostrado científica y psicológicamente, entonces no está en la prohibición. El niño, desde que nace, es un ser sexual, y los psicólogos lo plantean desde la succión hasta que crecen. Todo este camino es un camino de exploración. El niño es normal que se estire su genital, en el caso del varón, la niña, que trate de compararlo incluso cuando se bañan con los padres. ¿Por qué lo tienes así? ¿Por qué tienes vello? ¿Por qué yo no lo tengo? Y entonces son preguntas normales que con la manera más natural le debemos responder a nuestros hijos. O sea, no está en que eso no es nada, que eso no se toca, que eso es... No, para nada. Incluso cuando el niño ya tiene 7 a 8 años, que fue creciendo, empieza a imitar un poco al adulto, incluso tiene juegos eróticos con otros niños, independientemente del sexo, y ya después de 9, 10 años comienzan las masturbaciones. Los padres se preocupan muchísimo. Ay, es que mi hijo se masturba, lo cual es absolutamente normal. Ya lo hemos dicho en otros programas. Incluso que los adultos se masturben es normal, siempre que no se sustituya una relación sexual por una masturbación. Ya eso es lo único que sí sería patológico. Pero los niños tienen muchas inquietudes de índole sexual, que somos nosotros los adultos los que estamos encargados de conversarlo. Como la niña, alrededor de los 10 años, empieza ya a desarrollar las mamas, que esto ha ido bajando cada vez más la edad. Después del desarrollo de la mama viene el desarrollo del pelo púbico, del vello en las axilas, y 2 años después de empezar a desarrollar mama, llega la primera menstruación, generalmente. Y ya cuando hay menstruación, hay ovulación, ya hay un crecimiento de endometrio por influjo de hormonas que se llaman estrógeno y progesterona, ya hay ovulación y hay riesgo de embarazo a partir de esta edad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener con nuestros hijos? Una sana comunicación. Hablar de las relaciones sexuales en la mesa. Yo siempre aconsejo en la consulta que se utilice una película donde hay un final negativo para quien empieza muy tempranamente a tener relaciones sexuales, porque no se debe tener relaciones sexuales empezando el desarrollo, porque los órganos genitales aún no están desarrollados ni están preparados. Entonces, pero no es prohibiendo, sino es, por ejemplo, con una película que la vemos como vemos cualquier película en la casa, y de pronto el desenlace es un fracaso donde una niña queda embarazada,
donde Sufre. pueden ocurrir muchas cosas, donde, ¿por qué? Porque hay rompimiento de la escuela, porque se le acaba la vida a un niño que salga embarazado y se le acaba la vida a la familia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos? Pues de esta manera, y conversando el tema en la mesa de la manera más natural, como se conversa cualquier tema de familia. Lo mismo sucede, ¿cómo la preparamos para la primera menstruación? Hay niñas que se asustan cuando ven sangre en la escuela y no saben qué hacen. Claro. Y entonces se trauman con esto. Entonces hay que explicarles, hay que decirles. Y también hay que hablarles. Generalmente las violaciones ocurren en edades muy tempranas por personas que están muy cercanos. Claro. Entonces, si nosotros hablamos y decimos que es bueno, que es malo, que se debe y que no se debe hacer, ¿qué me tienes que informar? Si tenemos una buena comunicación donde yo le diga a mi hija, yo soy tu mejor amigo, podrás tener miles de amigos, habrá momentos en que me podrás odiar porque yo formo parte de tu educación, eso es normal, pero siempre la vida te va a demostrar que yo soy tu mejor amigo. Cualquier problema, comunícamelo a mí, házmelo saber, que yo nunca te voy a reprimir, yo te voy a orientar, te voy a ayudar, porque el camino de la vida es muy angosto y entonces a veces quienes lo recorrimos antes sabemos por dónde hay atajos mejores y yo te puedo explicar cómo hacerlo, porque yo pasé y te voy a creer. Eso siempre, es muy importante. Pero y no regañar. Sí. En el grito y el regaño está el rechazo. Y la brecha generacional, ¿no? Claro. Entonces, ya no te platico. Ya, claro, tan sencillo como eso. Si tú lo que vienes a reprimirme, ¿por qué te voy a contar mis problemas? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Es tener comunicación. Saber que los niños son seres sexuales. Todos, independiente de la edad, desde que nacen, el ser humano desde que nace hasta que se muere es un ser sexual. A eso no lo podemos perder de vista, como no podemos perder de vista todos los consejos, porque además pasamos muchos por cosas desagradables que por pena a veces no contamos, y no hay que contarlo en primera persona, pero hay que contarlo. Claro. Hay que decírselo a nuestros hijos para que ellos no atraviesen el mal camino que en algunos momentos pudimos pasar nosotros, y ser solidario y hablarle del amor y hablarle de los fracasos del amor y decirle que generalmente el primer amor no es el que siempre se queda, y entonces irlos preparando para que no hayan traumas, para que no se defrauden, para que no se sientan mal con la vida. Los varones por lo general exageran sus logros, las niñas que desarrollan más generalmente se sienten más cohibidas, se minimizan en relación a los varones, y hay que decir que el cerebro no madura en su totalidad hasta los 25 años, o sea, tenemos un crecimiento y desarrollo cerebral hasta los 25 años, las mujeres maduran alrededor de los 34, pero los varones alrededor de los 43, y algunos no maduramos, ¿eh? Vamos a decirlo al aire. Ahora lo entiendo, mi sí, ahora lo entiendo. Claro. Cielos. ¿Qué información, Oriol? Porque luego dices, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿no? Porque no, al niño de 7 años le está explicando cosas que a lo mejor debería explicar a los de 10. ¿Es dosificado poco a poco? Es poco a poco. Okay. Y más que todo es ir evacuando las dudas. Okay. El niño, tú no te puedes sorprender con ninguna pregunta. Sí. Y más en esta época donde a veces niños de menor edad se relacionan con niños de mayor edad, donde hay información a veces lamentable por redes sociales, que yo siempre insisto, y está demostrado, Harvard acaba de hacer un estudio, que aquellos que le dedican, los niños que le dedican más tiempo a la información de redes sociales, a manipular, hay atrofia cerebral en un 25%, demostrado por Harvard. Wow. O sea, a ver, hay que limitar el acceso a las redes sociales y codificar qué puede o no puede ver. Pero bien, como hay acceso en muchos lugares y los niños no se sorprendan con una pregunta en esta época, la magnitud que sea la pregunta, hay que darle la respuesta adecuada. No adelantarnos nosotros, pero sí tener una respuesta preparada, y a veces cuando no la tengamos, hijo, en un momento ir a documentarnos, para dar la mejor respuesta, pero darla con sinceridad. Claro, y darla con sinceridad. Y decir la verdad, porque luego eso de que, no, es que los niños vienen de París por la cigüeña. No, eso. No, o sea, y entonces todo eso da al traste. Claro. Y terminamos en las estadísticas que mencioné al inicio. O sea, estamos hablando de embarazos, más de 285,000 embarazos no deseados en adolescentes en los últimos 5 años. Es una locura. O sea, no debe ocurrir. No. Son 285,000 vidas por dos que
sean destrozados, Sí, o no. por 3, No, porque no. hasta el que va por nacer. Está terrible. Es Y entonces- importante decirle a tus hijos, hijas y hijos, porque luego nos preocupamos mucho por cuidar a nuestras hijas, hay que cuidar también a los hijos. A los varones, claro. Este tema de tus partes íntimas, cuidártelas, respetarlas. Si tú sientes que alguien te mira, te toca de manera indebida, hay que contarlo. Hay que porque luego, contarlo. no, pues que es mi primo, yo creo que no. No, Claro. sí hay que contarlo. Hay que contarlo. Sí hay que pero, decirlo. pero eso se establece a través de un puente de comunicación entre padres e hijos. Sí. Si ese puente tú de inicio lo rompes, lo estallas, le pones una bomba con miles de formas que hay, desde gritar hasta no aceptar, entonces, ¿cómo camina, cómo avanza por ese puente a contarte una verdad que está ocurriendo, te la está ocultando? Y ocurre, porque el hecho de que tú no te Sí, enteres no quiere claro decir que no ocurre. Y lo Claro. sufren. Y lo sufren y a veces en Claro. un silencio absoluto. Entonces, y creerle siempre a los hijos. Tú dijiste algo que es cierto. Hay que creerle a los niños. Pueden mentir, sin lugar a dudas. Hay que establecer también en nuestro interior una posible duda, pero creerle, casi siempre creerle. Sí. En la mayoría de las veces tienen la razón. Y entonces, aunque sean manipuladores, porque por ahí me dicen, no, es que es muy manipuladora. Sí lo son, sin lugar a dudas. De eso se trata, lo fuimos nosotros también. Pero hay que creerles, hay que creerles. Y siempre, ante la duda, averiguar. Y tener la comunicación. No hay otra cosa que rompa más con todo lo que estamos diciendo, con estas feas estadísticas, que no sea una buena comunicación padre e hijo. No hay otra forma. En prohibir no se resuelve nada. Darle respuesta a cada una de sus dudas y ser siempre lo que somos, sus padres, para ser su bastón y su apoyo por el resto de la vida. Los hijos crecen y crecen los problemas. Punto. Hay que enseñarle nosotros como mamás, oye, esto es una toalla femenina, Claro. esto se abre así se guarda después de que la usaste por pudor, por higiene, ¿no? Y cuando te llegue tu menstruación, se pone, no te asustes. Claro, hay claro. que hablar con ellos. Hay que hablar con los hijos. Pues muchísimas gracias, No, mi hombre, Doc. no. Como siempre, un gustazo tenerte aquí en el Ay. programa. Y tus temas nos podemos extender y extender. No, pero la televisión, el tiempo. Sí, caramba. Y ahorita, pues nos vamos a un corte comercial. Usted no le cambie. Estamos en su programa Super Manzana 21. Hable Volvemos. con sus hijos, hable con sus hijos. Eso.